El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola o con qué podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Purifica, Señor, mis labios para que proclame tu alabanza. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Estuve revisando los videos de mis homilías y yo mismo me distraía porque me di cuenta, y ya se los había dicho durante el retiro, cuando comenzó la pandemia, nosotros tuvimos que comenzar a adaptarnos a un nuevo sistema del cual no estábamos acostumbrados, que es a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y todo. Entonces me he dado cuenta que voy volteando a todas partes menos a la cámara, así que voy a hacer el esfuerzo de hablarle a una cámara, aunque yo sé que están del otro lado. Muy bien, bueno, cuando recibí el primer ministerio sacerdotal, fui enviado a Cancún a trabajar, concretamente en la pastoral de los niños y jóvenes. Y ya casi al final me encomendaron el grupo, concretamente que nosotros llevamos como Regnum Christi para los adolescentes, que es el ESID. Y tiene su dinámica propia. El ESID se ayuda no solamente del sacerdote, también de los padres de familia y sobre todo de jóvenes más grandes que comprometidos quieran ayudar a los más pequeños. Entonces yo estuve buscando a los responsables del ESID, los responsables de preparatoria, que nos ayudaran con los niños más pequeños de secundaria. Y entre ellos un muchacho, Diego, que me ayudó muchísimo allá en Cancún, un joven muy comprometido, muy cercano a Dios, la verdad un gran testimonio para todos, y lo querían los chicos de secundaria muchísimo. En una ocasión Diego llegó y me dijo que pues él había tenido un reporte en la escuela. Oh Dios, reporte en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Yo dije, pues seguramente hizo alguna travesura, el profesor lo encontró, lo cachó y órale, a dirección para que se fuera con un reporte. Y entonces le pregunté, a ver, oye, y concretamente, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y él, cuando me contó lo que había hecho y por qué había tenido su reporte, me emocionó tanto, de tal manera que me di cuenta que estaba ante alguien muy grande y maduro también en su fe. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy no nos vamos a detener en el Evangelio. Concretamente, la liturgia de la palabra, que es la primera parte de la misa, contempla no solamente el Evangelio, sino también la primera lectura. ¿Bien? Durante este periodo hemos estado leyendo, si revisan su misalito, la carta a los Hebreos. Por mucho tiempo se le atribuyó esta carta al apóstol San Pablo, pero ya es común entre todos los teólogos y los exegetas, quienes estudian la Biblia y van estudiando el periodo histórico, la literatura, ¿cómo va?, que no es propiamente de San Pablo, posiblemente de algún sacerdote del cual no sabemos ni siquiera el nombre. Esta carta se encuentra en el Nuevo Testamento y es precisamente en este texto donde nosotros encontramos a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Bueno, la primera lectura comienza diciendo esto: hermanos, recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo tuvieron que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a insultos y tormentos, otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, etc.
Cuando los primeros cristianos recibían el bautismo, esto lo expliqué en la homilía del bautismo del Señor, se les hacían 3 preguntas. Ellos negaban la vida pasada, rechazaban toda la vida de pecado que habían llevado, y entonces los apóstoles los llevaban al agua donde iban a ser bautizados y no les echaban agua en la cabeza, sino que los metían completamente en el agua. Entonces agárrate la nariz, adentro en el agua, y los sacaban, ¿no? Y antes les hacían estas 3 preguntas que siguen existiendo hasta el día de hoy. ¿Crees en Dios Padre? Sí creo. ¿Crees en el Hijo? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí creo. Más adelante se añadió una 4ª pregunta que sigue existiendo en la liturgia hasta el día de hoy, pero sobre todo en el día de la confirmación. Y esa pregunta es, muy bien, ¿estás dispuesto a ser testigo? O en otras palabras, ¿estás dispuesto a dar testimonio de tu fe? Y ellos dicen, a ver, momento, esta me la pienso 2 veces. Porque para nosotros la palabra testigo es o dar testimonio, pues portarme bien y ayudar a los demás. La liturgia en griego que ellos escuchaban, traducían, porque viene de ahí la palabra testigo, ellos escuchaban, ¿estás dispuesto a ser mártir? ¿Estás dispuesto al martirio? Y ellos sabían que ante las circunstancias en las que estaban viviendo, muy posiblemente les iba a tocar entregar la vida en el martirio. Y se la pensaban 2 veces y entonces decían, ¿sabes qué? Sí estoy dispuesto, porque he conocido el amor de Dios que es tan grande que incluso la misma vida es pérdida con tal de ganar a Cristo. Y así hubo hombres, mujeres, incluso niños que prefirieron dar la vida antes de que la fe se apagara y dieron testimonio de nuestra fe. Hoy día tal vez no nos toque a nosotros dar testimonio de nuestra fe con el martirio, con el derramamiento de sangre, con la persecución, pero sí nos sigue dando, sí sigue presente esta responsabilidad de dar testimonio ante nuestros hijos, ante nuestros hermanos, ante el mundo y la sociedad. Los primeros cristianos no convencieron a todo el imperio romano por los grandes discursos. Los primeros cristianos se convirtieron porque veían a la comunidad primitiva que iban felices y que se ayudaban y que oraban y que estaban tanto que los paganos decían, oye, ¿y estos qué tienen? Que yo quisiera formar parte de ellos, es padrísimo lo que ellos están viviendo. Y así fue como todo el imperio romano se convirtió al cristianismo gracias al testimonio. Bueno, ¿qué pasó con Diego? Pues cuando le pregunté qué había hecho, me dijo, llegó mi profesor de filosofía. Y cuando estábamos en preparatoria, estaban estudiando, comenzó muy altanero y dijo, yo no creo en Dios. ¿Y aquí entre ustedes hay alguien que crea en Dios? Y entonces este joven levantó la mano y dijo, yo creo en Dios. Dijo, claro, típico ignorante que no sabe de la vida, típico ignorante, ¿no? A ver, ¿y de qué, en qué crees? ¿Qué es? Y dijo, yo soy católico. Uf, peor encima. Vaya. Y este muchacho le dijo, profesor, solo le pido una cosa, que respete mis creencias. Yo creo en Dios y le pido que me respetes. ¿Me estás en contra mía? Le dijo el profesor. ¿Me estás retando? No, profesor, no le estoy retando, solo le pido que me respete y que respete mis creencias. ¿Me estás retando? Muy bien, pues te vas en este momento a la dirección por un reporte porque estás de altanero conmigo. Y este muchacho se levantó, se puso de pie y le dijo, pues si me voy por un reporte por creer en Dios, voy muy contento. Salió del salón, fue a la dirección, tocó y le dijo al director, vengo por un reporte por creer en Dios. A mí realmente sí me sorprendió, porque él había entendido lo que significaba no solamente el creer, sino el dar testimonio. Esa 4ª pregunta habíamos dicho que sigue presente el día de nuestra confirmación, cuando entregan esa velita que ahora sostiene el joven. El día de la confirmación se le hace indistintamente, también se le hace de una manera clara esta pregunta, ¿estás dispuesto a ser testigo? ¿Estás dispuesto a dar testimonio de la fe? Y ojalá que en este día que nosotros hemos recordado esta carta a los Hebreos, en la que cuenta la situación de los primeros cristianos, podamos también comprometernos con todos para dar testimonio de nuestra fe y sobre todo este compromiso con Dios que nos ha amado y todo lo que nos sea Jesucristo, cuando uno experimenta el amor tan grande que Dios nos tiene, poder considerarlo incluso basura con tal de ganar su amor. Vamos a pedirle esta gracia. Señor, dame la gracia de ser valiente testimonio, valiente testigo de tu amor ante el mundo. Que así sea.